A veces el destino no nos golpea con un gran estruendo, sino con el silencio pesado de una billetera vacía y el tic-tac de un reloj que parece burlarse de nuestros sueños mientras el tráfico consume nuestras vidas. Kevin nunca imaginó que su libertad terminaría encerrada en el habitáculo de un sedán desgastado, viendo pasar el mundo a través de un parabrisas manchado por la lluvia y el hollín de la gran ciudad. Esta es la crónica de un hombre que decidió dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia fortuna, descubriendo que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes hoy, sino por lo que estás dispuesto a sembrar para el mañana. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre tu manera de entender el tiempo y el valor de cada moneda que pasa por tus manos. El sol apenas comenzaba a teñir de un naranja pálido los edificios de la capital, cuando el motor del taxi tosió por primera vez. Kevin apretó el volante con fuerza, sintiendo la textura gastada del plástico bajo sus dedos. Tenía apenas 30 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que ha vivido 3 vidas enteras. Cada mañana era una repetición exacta de la anterior. Un ciclo de semáforos en rojo, pasajeros apresurados y el olor penetrante a café barato de estación de servicio. Su mente no estaba en la ruta, sino en la cifra que aparecía en la pantalla de su celular cada vez que revisaba la aplicación del banco. Menos de $20. Eso era todo lo que le quedaba después de pagar el alquiler del auto, la gasolina y una cena rápida que apenas le dio energías para seguir. La sensación de estancamiento era como una niebla espesa que no lo dejaba ver más allá del capó del coche. Recordaba con una punzada de dolor los días en que soñaba con ser dueño de su propio negocio, de caminar por la calle sin el miedo constante a que una llanta ponchada significara no comer al día siguiente. Pero la realidad era distinta. Las deudas se habían acumulado como nieve en invierno, primero unos pocos cientos de dólares por una emergencia médica, luego $1,000 más para cubrir los gastos de su madre. Y pronto se vio atrapado en una red de intereses que devoraban sus horas de sueño. Un hombre de traje subió al asiento trasero y dio una dirección al otro lado de la ciudad sin siquiera saludar. Kevin puso el auto en marcha, sintiendo que él mismo era una pieza más de esa maquinaria ruidosa y fría. Mientras avanzaba por las avenidas congestionadas, escuchaba al pasajero hablar por teléfono sobre inversiones, plazos y visiones a largo plazo. Palabras como disciplina y constancia flotaban en el aire del taxi, golpeando la conciencia de quien conducía. El pasajero decía que la mayoría de las personas fracasan porque quieren resultados en 5 minutos, cuando la vida real exige planes de 5 años. Kevin sintió un nudo en la garganta. 5 años le parecía una eternidad, cuando ni siquiera sabía si tendría para la renta el próximo lunes. Al bajar, el hombre dejó un billete de $10 y le dijo que se quedara con el cambio. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para el ejecutivo, pero para Kevin representaba un respiro momentáneo. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, sintió una profunda vergüenza. ¿Cómo había llegado a depender de la caridad de extraños? Esa tarde, mientras almorzaba un pedazo de pan sentado en una plaza pública, observó a las personas caminar con prisa. Se dio cuenta de que todos corrían, pero casi nadie sabía hacia dónde se dirigía. Él era uno de ellos. Llevaba años corriendo en círculos, trabajando 14 horas diarias para seguir en el mismo lugar, o peor aún, para retroceder lentamente hacia la miseria. El ruido de la ciudad se volvió un murmullo de fondo, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su cabeza. No podía seguir así. La desesperanza es una droga peligrosa que te convence de que naciste para sufrir. Pero Kevin, en un arranque de rebeldía interna, decidió que no aceptaría ese guión para su vida. Recordó las palabras del pasajero. 5 años. Si pudiera trazar un mapa, si pudiera encontrar una regla que le permitiera salir del hoyo, quizás habría una luz al final de ese túnel de asfalto. Esa noche, al llegar a su pequeño cuarto que apenas contaba con una cama y una mesa coja, no encendió la televisión para olvidar su miseria como hacía siempre. En su lugar, tomó un cuaderno viejo y un lápiz. Empezó a anotar cada centavo que debía. La cifra total era aterradora.
$8.500. Para alguien que ganaba apenas lo justo para sobrevivir, esa montaña parecía inalcanzable. Pero en lugar de cerrar el cuaderno y llorar, se preguntó qué pasaría si dividía esa meta en pequeños pasos. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era el dinero que le faltaba, sino la falta de un sistema y la impulsividad de gastar lo poco que ganaba en consuelos momentáneos para aliviar su tristeza. A la mañana siguiente, el aire se sentía distinto. No es que el taxi hubiera dejado de vibrar o que el tráfico hubiera desaparecido, pero Kevin tenía un propósito. Decidió que cada propina, cada dólar extra que lograra reunir por encima de sus gastos básicos, no iría a parar a un refresco o a un cigarrillo para calmar la ansiedad. Iría a un sobre escondido debajo de su colchón. Fue una decisión difícil, porque su cuerpo le pedía gratificación inmediata. El hambre y el cansancio le susurraban que se merecía un premio por trabajar tanto, pero él aprendió a decirse a sí mismo que el verdadero premio era su libertad futura. Las primeras semanas fueron un tormento. Ver cómo el sobre apenas contenía $50 después de días de esfuerzo extremo era desmotivador. Hubo noches en las que regresaba a casa con la espalda destrozada y los ojos irritados por las luces de los otros autos, preguntándose si realmente valía la pena tanto sacrificio por una cantidad tan pequeña. Sus amigos, otros taxistas de la parada, lo invitaban a beber unas cervezas los viernes por la noche para quejarse juntos de lo mal que estaba el país y lo poco que pagaban los viajes. Kevin los miraba y veía su propio reflejo de hace unos meses. Se dio cuenta de que quejarse era la forma más fácil de no hacerse responsable de su destino. Con amabilidad, rechazaba las invitaciones y se quedaba en el auto limpiando los asientos o estudiando rutas más eficientes para ahorrar combustible. Empezó a tratar su taxi no como una jaula, sino como su propia empresa. Comenzó a ser más amable con los pasajeros, no por buscar una propina, sino porque entendió que su actitud determinaba su entorno. Un día, una anciana que cargaba varias bolsas de mercado subió a su unidad. Kevin bajó del auto, la ayudó con la carga y le abrió la puerta con una sonrisa genuina. Durante el trayecto, la mujer le contó que había perdido a su esposo hacía poco y que se sentía muy sola. Kevin la escuchó con atención, ofreciéndole palabras de aliento. Al llegar, la mujer intentó darle $5 de propina, pero él los rechazó inicialmente al ver su sencillez. Ella insistió, diciéndole que su amabilidad le había devuelto la fe en la gente joven. Ese día, Kevin no solo sumó $5 al sobre, sino que sumó una lección de dignidad. El dinero es importante, pero la forma en que lo obtienes define quién eres. Pasaron 3 meses y el sobre ya no estaba tan delgado. Había logrado reunir $600. Por primera vez en años, Kevin sintió que tenía el control. Sin embargo, la vida decidió ponerlo a prueba. Una tarde, el motor del taxi emitió un sonido metálico y seco antes de apagarse en medio de una avenida principal. El diagnóstico del mecánico fue cruel: $400 para reparar la transmisión. Kevin se quedó parado frente al taller, sintiendo que el mundo se le venía encima. Esos $600 eran su esperanza, su sudor y sus noches sin dormir. Usarlos significaba volver casi al punto de partida. Entró en su cuarto, sacó el sobre y miró los billetes. Sintió una rabia inmensa. Era injusto que cuando finalmente intentaba hacer las cosas bien, la adversidad lo golpeara de nuevo. Estuvo a punto de rendirse, de gastarse el resto del dinero en una fiesta para olvidar sus penas y aceptar que siempre sería un pobre taxista con deudas. Pero entonces recordó la regla de los 5 años. Apenas llevaba 90 días. Un plan de 5 años no se destruye por un bache en el camino. Se fortalece al aprender a saltarlo. Pagó la reparación con el corazón encogido, pero con la frente en alto. Se quedó con solo $200, pero con una convicción nueva. No se hundió en la autocompasión. Esa misma noche, después de sacar el auto del taller, trabajó hasta la madrugada para recuperar aunque fuera un poco de lo perdido. Su disciplina empezó a volverse de acero. Ya no era solo una cuestión de dinero, era una batalla por su propia identidad. Se dio cuenta de que la pobreza no estaba solo en sus bolsillos,
sino en los hábitos que había mantenido por años. Dejó de comer fuera, empezó a preparar sus propias comidas sencillas y a valorar cada centavo como si fuera una semilla. Un día, mientras esperaba a un pasajero cerca de una biblioteca, entró por curiosidad. Buscó libros sobre finanzas personales, pero escritos de forma sencilla. Leyó sobre el interés compuesto, sobre la diferencia entre un activo y un pasivo, y sobre cómo los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Todo aquello le parecía un idioma extranjero al principio, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Su taxi era un activo si lo manejaba con inteligencia, pero él mismo era su activo más valioso. Si no invertía en su mente, nunca saldría del asiento del conductor. Comenzó a despertarse 1 hora antes para leer, aunque el sueño le pesara en los párpados. Aprendió que la mayoría de las personas gastan lo que ganan y ahorran lo que queda, cuando lo correcto es ahorrar primero y gastar lo que queda. Implementó esa regla con rigor absoluto. Tan pronto como recibía el pago de la semana, separaba el 10% para su fondo de libertad, sin importar qué tan difícil fuera el resto de los días. Sus compañeros se burlaban de él porque ya no usaba ropa de marca ni salía a los sitios de moda. Le decían que la vida era corta y que debía disfrutarla hoy. Kevin sonreía y guardaba silencio. Él sabía algo que ellos no. La verdadera libertad no es comprar lo que quieres cuando quieres, sino no tener que depender de nadie para vivir la vida que deseas. Al finalizar el primer año, la transformación de Kevin era evidente, no solo en sus ahorros, sino en su postura. Ya no caminaba encorvado por el peso de las deudas. Había logrado pagar la mitad de lo que debía y tenía un fondo de emergencia de $1,000. La ansiedad que antes lo despertaba a mitad de la noche había desaparecido, reemplazada por una calma productiva. Se sentía poderoso. Había descubierto que el dinero no es un fin, sino una herramienta de transformación. Pero lo más difícil estaba por venir. El segundo año trajo consigo la tentación del éxito moderado. Con algo de dinero en el banco, Kevin sintió el impulso de mudarse a un lugar mejor o comprarse un auto nuevo para dejar de alquilar. Sin embargo, se mantuvo firme en su visión a largo plazo. Sabía que si caía en la trampa de mejorar su estilo de vida antes de tiempo, volvería a la carrera de la rata de la que tanto le costó salir. La regla de los 5 años exigía que se mantuviera pequeño mientras sus sueños crecían grandes. En ese tiempo, conoció a una joven llamada Elena, que trabajaba en una pequeña panadería cerca de la estación. Elena tenía una energía radiante a pesar de las largas horas que pasaba frente al horno. Empezaron a hablar, y Kevin le contó su plan. Por primera vez, alguien no se burló de él. Ella lo escuchó con admiración y le confesó que ella también ahorraba cada moneda para poder poner su propio negocio algún día. Juntos empezaron a compartir estrategias de ahorro. En lugar de ir a restaurantes caros, caminaban por el parque o cocinaban algo simple en casa. La relación le dio a Kevin un nuevo motivo para seguir adelante. Ya no solo quería libertad para él, sino para construir un futuro sólido junto a alguien que entendiera el valor del esfuerzo. La disciplina de Kevin se volvió legendaria en el gremio de taxistas. Incluso el dueño de la flota de autos notó que su unidad siempre estaba impecable y que Kevin nunca faltaba a sus turnos. Un día, el dueño lo llamó a su oficina. Kevin temió lo peor, pensando que quizás le subirían la cuota del alquiler. Pero para su sorpresa, el hombre le ofreció una oportunidad distinta. Le propuso ser el supervisor de la flota nocturna, lo que significaba un sueldo fijo más alto y menos horas al volante. Era una oferta tentadora que cualquiera habría aceptado de inmediato. Pero Kevin, con su nueva mentalidad de inversor, hizo números. Si aceptaba, tendría más comodidad, pero perdería la posibilidad de generar ingresos extras en las horas pico con el taxi. Kevin le agradeció la oferta, pero le hizo una contrapropuesta valiente. En lugar de un sueldo fijo, le propuso comprarle uno de los autos viejos que estaban en el depósito a plazos, comprometiéndose a repararlo él mismo y a seguir pagando una comisión por el uso de la licencia. El dueño, impresionado por la ambición y la seriedad del joven, aceptó el trato. Ese fue el momento en que Kevin dejó de ser un simple empleado
para convertirse en dueño de su propia herramienta de trabajo. La deuda total subió un poco, pero ahora el dinero que generaba el auto iba directamente a su bolsillo después de pagar la cuota. Estaba operando su propio negocio. Los días se convirtieron en meses de trabajo intenso. Kevin ya no solo manejaba, sino que también aprendió mecánica básica para no depender de talleres externos. Su vida era una coreografía de ahorro y reinversión. A veces, el cansancio era tan fuerte que sentía que sus huesos le dolían, pero entonces abría su cuaderno y veía cuánto camino había recorrido. Estaba a mitad del tercer año y ya no debía nada a nadie. Los $8,500 de deuda habían sido aniquilados. Ahora, cada dólar que entraba era una semilla pura para su futuro. Fue en ese tercer año cuando ocurrió algo que cambió su perspectiva para siempre. Un antiguo compañero de la parada, uno de los que más se burlaba de sus planes, tuvo un accidente grave. No tenía ahorros, no tenía seguro y su familia estaba desesperada. Kevin no lo dudó. Sacó $500 de su fondo de emergencia y se los entregó a la esposa del compañero. No fue un préstamo, fue un regalo. En ese momento, entendió que el verdadero poder del dinero no es comprar lujos, sino tener la capacidad de ayudar en los momentos de oscuridad. Sintió una satisfacción que ninguna compra material le había dado jamás. La riqueza, comprendió Kevin, es la capacidad de respirar tranquilo y de ser una mano amiga para otros. El cuarto año comenzó con una sensación extraña para alguien que había pasado toda su vida huyendo de las facturas. Kevin ya no sentía el peso en el pecho al despertar. Su cuenta bancaria, aquella que alguna vez tuvo apenas $20, ahora mostraba una cifra de 4 dígitos que crecía con la constancia de una marea imparable. Sin embargo, el peligro de este periodo no era la escasez, sino la comodidad. Cuando tienes $5,000 ahorrados y tu viejo taxi propio funciona bien, es fácil pensar que ya has llegado a la meta. Muchos se detienen aquí, compran un televisor más grande, un teléfono de última generación y regresan lentamente al ciclo de vivir al día, solo que con un poco más de aire. Pero Kevin recordaba la promesa que se hizo frente al cuaderno viejo. Su plan no era vivir un poco mejor, sino cambiar su destino para siempre. La regla de los 5 años dictaba que este era el momento de la expansión, de arriesgar con inteligencia lo que con tanto dolor había acumulado. Observó el mercado y se dio cuenta de que muchos otros taxistas sufrían lo mismo que él años atrás. No tenían acceso a crédito y terminaban pagando fortunas por alquilar vehículos en mal estado. Fue entonces cuando decidió que era momento de dar el salto de conductor a propietario de flota. Con sus ahorros y la confianza que se había ganado del dueño de la flota original, Kevin propuso comprar un segundo vehículo, esta vez un auto usado, pero en mejores condiciones, para dárselo a trabajar a otro conductor bajo un esquema de pago justo. Buscó a un joven que tuviera el mismo brillo de necesidad y hambre de triunfo que él tuvo al principio. Le ofreció un trato transparente, una cuota diaria razonable que permitiera al conductor vivir bien y a Kevin recuperar su inversión en un año. Al hacerlo, Kevin dejó de vender solo su tiempo por dinero. Ahora, mientras él dormía o manejaba su propio taxi, otro vehículo estaba generando ingresos para él. La transición no fue sencilla. Gestionar a otra persona requería una paciencia que Kevin tuvo que cultivar. Hubo días en que el conductor no completaba la cuota, o el auto necesitaba reparaciones urgentes. Kevin aprendió que ser dueño de un negocio no significa trabajar menos, sino trabajar de forma distinta. Pasaba sus tardes revisando presupuestos de repuestos y asegurándose de que sus unidades estuvieran siempre en óptimas condiciones. Su mente ya no funcionaba en términos de cuánto ganaría hoy, sino de cuánto valdría su estructura en 365 días. Elena, que seguía a su lado, también había dado pasos gigantes. Con el apoyo moral de Kevin y sus propios ahorros, había logrado alquilar un pequeño local para su panadería. Kevin la ayudaba por las noches a pintar las paredes y a cargar los sacos de harina. En esas jornadas nocturnas, rodeados del aroma a levadura y esperanza, hablaban sobre el futuro. Ya no hablaban de deudas ni de miedos, sino de inversiones, de legado
y de la familia que querían formar. Kevin se dio cuenta de que la disciplina financiera no solo compra bienes, sino que compra la paz necesaria para amar de verdad, sin las tensiones que la miseria suele inyectar en las parejas. Un día, mientras Kevin revisaba sus cuentas, se dio cuenta de que la regla de los 5 años estaba funcionando de manera matemática. El primer año fue de supervivencia y formación de hábitos. El segundo año fue de eliminación de deudas. El tercer año fue de ahorro y primera inversión. El cuarto año estaba siendo el de la multiplicación. Lo que antes le tomaba un mes ganar con 14 horas diarias al volante, ahora llegaba a sus manos de forma pasiva a través de sus 2 unidades adicionales. El dinero, esa entidad que antes se le escapaba entre los dedos como agua, ahora parecía buscarlo. Sin embargo, el éxito trajo nuevos tipos de envidia. Sus antiguos compañeros de la parada, aquellos que todavía se quejaban en la misma esquina, empezaron a murmurar que Kevin seguramente andaba en negocios turbios. No podían aceptar que el cambio venía de una disciplina que ellos no estuvieron dispuestos a pagar. Kevin escuchó los rumores, pero no permitió que lo afectaran. Entendió que cuando decides subir de nivel, no todos pueden seguirte el ritmo. La soledad del éxito es un precio que pocos mencionan, pero que es real. Se alejó de los círculos de quejas y se rodeó de personas que hablaban de crecimiento y posibilidades. Llegando al final del cuarto año, Kevin enfrentó una de las decisiones más duras de su proceso. Un empresario local le ofreció comprarle su pequeña flota de 3 autos por una suma de $20,000 en efectivo. Para alguien que empezó con deudas, ver $20,000 juntos era una tentación casi irresistible. Podía comprarse una casa modesta, dejar de trabajar por un buen tiempo o darse todos los lujos que se negó durante años. Kevin pasó noches en vela mirando el contrato. Elena le dijo que la decisión era suya, que ella lo apoyaría hiciera lo que hiciera. Kevin cerró los ojos y recordó al hombre de traje que subió a su taxi años atrás. Recordó la importancia de la visión a largo plazo. $20,000 eran mucho dinero hoy, pero si vendía sus activos, perdería su fuente de ingresos constante. Estaría vendiendo su libertad por una seguridad temporal. Con una claridad asombrosa para alguien de su origen, rechazó la oferta. En su lugar, usó la estabilidad de su negocio para solicitar un crédito bancario formal, algo que antes era impensable para él. Gracias a su impecable historial de los últimos años, el banco le otorgó un préstamo para adquirir 5 vehículos nuevos de fábrica. El riesgo era alto. Ahora tenía una deuda de $50,000. Pero no era la deuda tóxica del pasado que se usaba para consumo. Era deuda buena, deuda que se pagaba sola con el trabajo de las máquinas y que al final le dejaría un patrimonio sólido. Kevin ya no manejaba el taxi de manera regular. Se dedicaba a la administración, al mantenimiento y a la capacitación de sus conductores. Les enseñaba no solo a manejar, sino a tratar bien al cliente y a cuidar su propio dinero. Se había convertido en un mentor sin darse cuenta. En este punto del camino, la transformación interna de Kevin era total. Su lenguaje había cambiado. Ya no decía, no puedo, sino cómo puedo hacerlo. No veía problemas, sino acertijos por resolver. Su cuerpo, aunque todavía cansado por la responsabilidad, se movía con una seguridad nueva. Sabía que estaba a solo un año de completar su ciclo de 5 años y el panorama que tenía delante era algo que ni en sus sueños más salvajes habría imaginado aquel día que almorzaba pan solo en la plaza. El 5.º año fue el año de la cosecha. La economía de la ciudad tuvo un repunte y la demanda de transporte seguro y de calidad se disparó. La pequeña empresa de Kevin, que ahora contaba con 10 unidades, era reconocida por su puntualidad y limpieza. El flujo de efectivo era tan constante que Kevin pudo empezar a invertir en otras áreas. Compró un pequeño terreno en las afueras, no para construir una mansión, sino como una reserva de valor. Aprendió que la riqueza se construye ladrillo a ladrillo y que el terreno que hoy parece monte, mañana será una avenida principal. Pero no todo fue dinero. La mayor ganancia de Kevin fue el tiempo. Por primera vez en su vida adulta, podía sentarse a desayunar con Elena sin mirar el reloj con angustia.
Podía visitar a su madre y pagarle los mejores médicos sin tener que hacer malabares financieros. El dinero había dejado de ser un carcelero para convertirse en un sirviente fiel. Aquella regla de los 5 años le había devuelto la humanidad que el sistema le había arrebatado durante años de precariedad. Cierto día, Kevin decidió subir a uno de sus propios taxis para cubrir un turno nocturno, solo por el placer de recordar de dónde venía. Un joven subió al asiento trasero, se le veía angustiado, mirando un fajo de facturas con los ojos llorosos. Kevin lo observó por el espejo retrovisor y se vio a sí mismo 5 años atrás. El joven murmuraba que no sabía cómo iba a salir de ese agujero, que la vida era injusta y que el dinero solo era para los que ya lo tenían. Kevin, con voz tranquila y pausada, le preguntó si alguna vez había oído hablar de la regla de los 5 años. El joven lo miró con extrañeza, pensando que el taxista solo quería darle una charla motivacional vacía. Pero Kevin no le dio consejos, le contó su historia. Le contó de la transmisión rota, del sobre debajo del colchón, de los amigos que se burlaban y de las noches de estudio en la biblioteca. Le explicó que la mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima profundamente lo que puede lograr en 5 si se mantiene constante. Al llegar al destino, el joven no quería bajar del auto. Estaba impactado. Kevin no le cobró el viaje. Le entregó un pequeño cuaderno nuevo que siempre llevaba en la guantera y le dijo que empezara a anotar sus deudas esa misma noche. Le dijo que el primer paso para salir del pozo es dejar de cavar. El joven bajó del auto con una postura diferente, con una chispa de posibilidad en los ojos que antes no estaba. Kevin sonrió mientras aceleraba. Entendió que su propósito había evolucionado. Ya no se trataba solo de su riqueza, sino de encender luces en la oscuridad de otros. La ciudad seguía siendo la misma, con su tráfico ensordecedor y su ritmo frenético. Pero Kevin ya no era una pieza más del engranaje. Él era el dueño de su tiempo. Había aprendido que la disciplina es la forma más pura de amor propio. Al negarse placeres inmediatos, se había regalado una vida entera de bienestar. Faltaban pocos meses para cerrar oficialmente su ciclo de 5 años y ya estaba planeando los próximos 5, porque la verdadera lección no era llegar a una cifra de dólares en el banco, sino en quién te conviertes durante el proceso de alcanzarlos. Aquel cuaderno viejo, donde anotó los $8,500 iniciales, ahora estaba guardado en una caja de seguridad, no por su valor económico, sino como el recordatorio del hombre que alguna vez tuvo miedo, pero decidió caminar a pesar de él. Kevin miró por la ventana de su oficina, viendo sus autos pasar con el logotipo de su empresa. Sintió una gratitud profunda por cada bache, por cada pasajero difícil y por cada noche de hambre, porque cada uno de esos momentos fue un peldaño hacia su libertad. La transformación financiera es, en el fondo, una transformación espiritual. Requiere una fe inquebrantable en lo que no se ve y un desprecio absoluto por la opinión de quienes no tienen una visión. Kevin lo sabía ahora. El dinero es solo un amplificador de lo que ya eres. Si eres disciplinado, el dinero te hará libre. Si eres generoso, el dinero te permitirá cambiar el mundo. Y si eres paciente, el tiempo se convertirá en tu mejor aliado en lugar de ser tu peor enemigo. El reloj marcaba el final del 5.º año, con una suavidad que contrastaba con el estruendo de los motores que antes definían la vida de Kevin. Ya no era el hombre que contaba monedas para completar el combustible. Ahora era el hombre que veía su nombre en los títulos de propiedad de una flota que no paraba de crecer. Sin embargo, el éxito no lo había vuelto arrogante. Al contrario, la abundancia le había otorgado una perspectiva más humilde sobre la fragilidad de la fortuna y la importancia de los cimientos sólidos. Kevin entendió que el dinero, una vez que satisface las necesidades básicas, deja de ser un recurso para comprar cosas y se convierte en un recurso para comprar libertad y tiempo, los 2 tesoros más escasos en el mundo moderno. En la víspera de cumplirse exactamente 60 meses desde aquel día en la plaza pública, Kevin decidió hacer un balance no solo financiero, sino vital. Se sentó en el balcón de su nueva oficina, un espacio sencillo pero propio,
desde donde podía ver el flujo constante de la ciudad que antes lo devoraba. Recordó que el secreto de su transformación no estuvo en una inversión milagrosa o en un golpe de suerte, sino en la acumulación de pequeñas decisiones correctas repetidas día tras día. La regla de los 5 años le había enseñado que la paciencia no es simplemente esperar, sino mantener una buena actitud mientras trabajas duro por algo que todavía no puedes ver. Elena entró en la oficina con 2 tazas de café. Ella también había transformado su realidad. Su panadería ahora era un referente en el barrio, un lugar donde el aroma al pan recién horneado parecía contar historias de esfuerzo y recompensa. Se miraron en silencio, compartiendo ese lenguaje cómplice de quienes han atravesado el desierto juntos. Kevin recordó las noches en que cenaban arroz y huevos para ahorrar cada dólar posible. Ahora podían permitirse lujos, pero habían descubierto que el mayor lujo era la tranquilidad de no deberle nada a nadie. La disciplina financiera se había convertido en un estilo de vida que les permitía disfrutar de lo simple con una intensidad que los ricos de nacimiento rara vez comprenden. Esa tarde, Kevin recibió una llamada de su madre. Ella necesitaba una operación de la vista, algo que años atrás habría sido una sentencia de ceguera por falta de recursos. Sin dudarlo un segundo, Kevin autorizó el pago de $7,000 para la mejor clínica de la ciudad. Mientras colgaba el teléfono, sintió una lágrima recorrer su mejilla. En ese momento, los 5 años de sacrificios, de no salir a fiestas, de usar ropa vieja y de soportar las burlas de los demás, cobraron todo su sentido. La libertad financiera no se trataba de los autos que poseía, sino de la capacidad de proteger a quienes amaba sin que el costo fuera un impedimento. Ese fue el verdadero cierre de su ciclo. El dinero se había transformado en salud y en amor tangible. La empresa de Kevin ya no solo operaba taxis, había diversificado sus ingresos hacia el mantenimiento preventivo y la consultoría para otros pequeños transportistas. Su enfoque siempre fue el mismo: la regla de los 5 años. A cada nuevo conductor que contrataba, le entregaba un pequeño manual de finanzas personales escrito por él mismo. No quería ser solo un jefe, quería ser un puente hacia la libertad para otros. Les explicaba que el primer año siempre sería el más difícil, el año donde la tentación de rendirse es más fuerte porque los resultados son invisibles. Pero les aseguraba que, si resistían, el interés compuesto de sus acciones terminaría por liberarlos. Un día de lluvia, muy parecido a aquel donde su primer taxi se averió, Kevin caminó por la misma calle donde solía esperar pasajeros. Vio a un grupo de taxistas jóvenes discutiendo sobre lo difícil que estaba la economía y cómo el gobierno debería resolverles la vida. Kevin se acercó y, sin revelar quién era, les preguntó qué plan tenían para los próximos 5 años. Los jóvenes se rieron, diciendo que no sabían qué comerían mañana, mucho menos qué harían en 5 años. Kevin no los juzgó. Sabía que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la falta de visión a largo plazo. Se alejó caminando bajo la lluvia, agradecido de haber roto las cadenas de esa mentalidad de cortoplacismo que mantiene a tantas personas en la esclavitud moderna. El día que se cumplió el 5º aniversario exacto, Kevin fue al banco. Pero esta vez no fue para pedir un préstamo ni para retirar dinero por necesidad. Fue para liquidar la última de sus deudas comerciales. Al salir del edificio, respiró el aire contaminado de la ciudad y lo sintió más puro que nunca. Había logrado lo imposible. Había pasado de ser un deudor desesperado a ser un hombre con un patrimonio neto de más de $100,000, una flota de 15 vehículos y, lo más importante, una mente inquebrantable. Se dio cuenta de que si perdiera todo mañana, ya no tendría miedo, porque ahora poseía el conocimiento y la disciplina para construirlo todo de nuevo, y probablemente en menos tiempo. La historia de Kevin se esparció por el gremio, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Muchos decían que había encontrado un tesoro o que había ganado la lotería. Solo unos pocos se acercaban a preguntarle de verdad cómo lo había hecho. A ellos, Kevin les mostraba el cuaderno viejo con las páginas amarillentas. Les decía que el tesoro no estaba bajo tierra, sino en la capacidad de decirse no a uno mismo hoy para poder decirse sí por el resto de la vida.
Les enseñaba que el dinero es un juego de resistencia, no de velocidad, y que la regla de los 5 años es la única que garantiza que el tiempo juegue a tu favor y no en tu contra. Al caer la noche, Kevin y Elena celebraron con una cena sencilla en su casa. No hubo grandes banquetes ni excesos. La verdadera celebración era la paz que reinaba en el hogar. Kevin sacó el cuaderno por última vez y escribió en la última página una sola frase: misión cumplida. Luego, cerró el cuaderno y lo colocó en un estante junto a libros de grandes pensadores y economistas. El taxista que alguna vez fue ya no existía, pero las lecciones de ese hombre lo acompañarían siempre. Había descubierto que el éxito financiero es 90% psicología y solo 10% matemáticas. La vida de Kevin es el testimonio de que nadie está condenado a su situación actual, a menos que acepte que ese es su final. Cada dólar ahorrado es un soldado que lucha por tu libertad. Cada hora invertida en aprender es un ladrillo en la fortaleza de tu futuro. No importa qué tan profundo sea el agujero en el que te encuentres hoy, si tienes la voluntad de trazar un plan de 5 años y la disciplina de seguirlo sin mirar atrás, el mundo se apartará para dejarte pasar. La riqueza no es un destino al que se llega por azar, sino un camino que se construye con la firmeza de quien sabe que el tiempo es su aliado más poderoso. Al final del día, cuando las luces de la ciudad se encienden y miles de personas salen a trabajar por un sueldo que apenas les alcanza, la historia de Kevin nos recuerda que siempre hay otra opción. Puedes elegir ser la víctima de la economía o puedes elegir ser el dueño de tu propio sistema. La diferencia radica en lo que estás dispuesto a sacrificar durante los próximos 5 años. No busques resultados inmediatos que se desvanecen como el humo. Busca construir una estructura que sostenga tus sueños y los de tu familia por generaciones. La regla de los 5 años no es solo sobre dinero, es sobre la dignidad de recuperar el control de tu existencia. Mira a tu alrededor y pregúntate dónde estarás dentro de 5 años si sigues haciendo exactamente lo mismo que haces hoy. Si la respuesta no te gusta, hoy es el día para empezar a escribir tu propio cuaderno. No necesitas $1 millón para empezar, solo necesitas la claridad de saber a dónde vas y la fuerza de voluntad para no detenerte ante el primer obstáculo. El camino será duro. Habrá momentos de soledad y dudas, pero la recompensa de la libertad vale cada segundo de esfuerzo. Sé como Kevin, el taxista que decidió dejar de manejar hacia el destino de otros para empezar a conducir su propia vida hacia la grandeza. La verdadera transformación financiera nace de una verdad profunda. El dinero solo fluye hacia aquellos que han demostrado que pueden manejar lo poco con maestría. Si eres fiel en lo pequeño, serás puesto sobre lo mucho. No desprecies tus comienzos humildes ni tus pequeñas victorias de $10 o $20. Cada una de ellas es un paso hacia la cima de la montaña. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Y el tiempo es el juez que al final siempre da la razón a quienes supieron sembrar con paciencia bajo la lluvia. La historia de Kevin no termina aquí. Porque una vez que aprendes a dominar las reglas del juego, las posibilidades se vuelven infinitas. Pero para ti, que estás escuchando, el viaje apenas comienza. Tienes en tus manos el mapa y tienes el ejemplo de un hombre común que hizo cosas extraordinarias. No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar, porque la perfección es la enemiga del progreso. Empieza hoy, con lo que tengas, desde donde estés, y deja que la regla de los 5 años haga el resto.